¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi. Cintia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, y muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando como cada domingo a las 5 de la tarde puntualitos. Y es que hoy vamos a hacer la segunda parte de un programa que para mí, y creo que para nosotros, se puede incluir Héctor, fue fascinante, nos encantó. Así es, fue fascinante el ascenso a las torres de la catedral, fue fascinante haber tenido la oportunidad de tocar las campanas. Ahora tenemos el gran privilegio, la gran oportunidad de bajar a los cimientos de la catedral, de descender 6, 7, 8 metros bajo la catedral para tocar, para conocer, para ver lo que queda de México Tenochtitlan, enterrado durante 5 siglos debajo de la catedral. Y después vamos a subir un poquitito, pero todavía vamos a estar debajo de la catedral porque vamos a visitar las criptas que están desde los comienzos de la construcción de la catedral metropolitana. Vamos a encontrar al primer arzobispo, el arzobispo Juan de Zumárraga, enterrado aquí en los nichos con otros 38 arzobispos que han estado aquí en la catedral. Así es, vamos a visitar esa galería, la cripta arzobispal, la cripta de los arzobispos. Vamos a poder entrar a un relicario, un verdadero cofre de tesoros donde se encierra el arte colonial de la catedral, que es la sacristía. Le invito a que nos acompañe, por favor. Sí, te aprovecho. Fíjate. Pues entramos por segunda vez, Cintia, a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para continuar explorándola, para continuar conociendo los lugares verdaderamente maravillosos y misteriosos que encierra. Lo primero que vamos a ver, ¿te parece?, es el coro. Nos vamos a encontrar en poco tiempo. El coro se encuentra entre la puerta y el altar, como corresponde a todas las catedrales, a todas las grandes catedrales. Generalmente está cerrado, es muy difícil poder conocerlo, poder visitarlo. Vamos a poder hacer en esta ocasión. Es una maravilla, está enseguidita detrás del primer altar con el que nos hemos encontrado. De hecho, ya lo cubrimos en el programa pasado, el altar del perdón, uno de los altares que se encuentran aquí en la Catedral Metropolitana, y en este momento ya nos estamos acercando. De hecho, vamos a ya entrar a los andamios que se encuentran cubriendo, digamos, lo que podría apreciarse de la parte del coro, la parte que podemos ver como público, para entrar por la puerta y descubrir otro de los tesoros, de los highlights, como se le podría decir, de la catedral, que pocas personas pueden llegar a visitar. Bueno, el coro es 1628, es la fecha en la que se realiza. Este es el coro de la Catedral Nueva. Se comienza a realizar el concurso de la construcción del coro en esa fecha. Hay que recordar que la catedral original, la catedral primitiva, fue demolida en 1628. Se comenzó su demolición y entonces se encargó a Juan de Rojas que realizara esto que estamos viendo. Una prodigiosa sillería en donde están representados pues, los apóstoles, los evangelistas, etc. Parece que no les gustó, a pesar de la fineza no les gustó, y se la intentaron vender al Templo de San Agustín, pero el Templo de San Agustín no la compró y no lo compró, y entonces se quedó tal y como está. Es una cosa que tiene pues ya casi 4 siglos de antigüedad. Fue muy severamente dañado en el incendio de 1967, tuvo que ser restaurado nuevamente, ahora estamos viendo que está en obras, ¿no? Y pues podemos ver, hay 48 sillas que están decoradas con imágenes de distintos santos, 2 hileras además de sillerías. La parte superior era donde se encontraban, digamos, los representantes más importantes de la iglesia, de la archicofradía aquí, y la parte de abajo era reservada para los directores del coro o para otros miembros. También nos podemos encontrar con esta parte que esta es la parte central. Es la primera joya que vamos a encontrar aquí. Esta se mandó a hacer en 1702 a Manila, pero por distintas razones no pudo ser colocado hasta 1770, es decir, durante 68 años los corsarios no dejaron que entrara el barco que lo traía, entonces estuvo yendo y viniendo hasta que 70 años más tarde lo pudieron hacer. Llegó con un mapa que llegó desarmado, desde luego, con un mapa que indicaba cómo armarlo. De ese mapa nada más se conserva la primera hoja. Pero ¿cuál es el uso? Ustedes
se preguntarán, un facistol es donde se pueden reclinar los libros más importantes del coro o de la iglesia, por eso es que ustedes ven aquí hay una pequeña repisa, aquí se colocan los libros. Vemos que este facistol está decorado con pequeñas figurines de mármol y lo encabeza una cruz magnífica, pues es uno de los tesoros. Son figurillas de marfil las que coronan, es un trabajo delicadísimo. Algunas partes se rompieron, se tuvieron que restaurar durante estos 70 años, pero hay toda una historia, toda una vida. El hombre que lo hizo ya no estaba vivo cuando el facistol finalmente fue colocado. Ahora aquí atrás hay una cosa interesante que me gustaría mostrarle. Vamos para acá, Cintia. Que es la pintura del Apocalipsis de Juan Correa, uno de los más grandes pintores novohispanos, un artista que pobló las iglesias novohispanas con sus imágenes deslumbrantes. Es una pintura que vale muchísimo, muchísimo la pena conocer. Ahora yo quisiera hablar de la reja, que es una de las partes que vemos desde la parte de afuera del coro, y es una reja que también trajeron de China, es una mezcla de metales, de coro y además oro, y es una de las rejas que ha sido cambiada, la cambiaron en 1730 porque la primera fue de madera. Es una de las decoraciones también más hermosas aquí del coro y las cuales hacen que las personas que estén aquí puedan observar y puedan presenciar la misa, sin embargo los de afuera no puedan observar aquí adentro. En 1724 llegaron a la Ciudad de México 125 cajas de madera que contenían esas barras. Se había mandado a hacer, se había medido cuidadosamente, fue un trabajo tremendo mandarlo desde haciendo que atravesar el mar para que desembarcara en Veracruz y luego transportar esas cajas para hacer el armado. Cuando lo estaban armando se dieron cuenta que los orfebres que lo habían realizado habían hecho un trabajo, una reja mucho más ancha, se tuvo que cortar. En cuanto fue cortada, el material que sobró, dice la leyenda, fue fundido y utilizado por la gente para hacer sortijas, para hacer anillos que muchos fieles portaban. Es un material finísimo. De oro y cobre, es una mezcla, una aleación. Aquí. También está que es uno de los retablos importantes, una de las partes importantes del coro donde podemos ver, bueno, ahorita no podemos ver porque fue realmente destruido después del incendio que hubo en el 69, en el siglo XX, y hay una orquesta de querubines, de ángeles tocando y pues haciendo todo un concierto, una de las partes que está, como vemos, en restauración. La otra parte notable es la que tenemos enfrente, que pues viene siendo el órgano. Vale muchísimo la pena ver la cantidad de tubos de la que consta. Cada tubo hace un sonido diferente, el sonido de un instrumento musical diferente. Cuando esto fue montado a principios del siglo XVIII, el periódico La Gaceta de México publicó lo que podría ser en ese tiempo un reportaje informando cada una de las piezas, a qué sonaba, qué instrumento representaba y qué portentoso podía ser, porque solamente con 5 fuelles se podía provocar el sonido relacionado con una orquesta. De hecho, se pueden hacer aproximadamente 6,000 sonidos distintos con las 3,500 tubos que se encuentran en el órgano. Tenemos una nota, un pequeño reportaje, una cápsula que va a reconstruir para todos ustedes la historia de este espacio que estamos visitando. Es una crónica muy interesante, les recomiendo que la vean. Entre la puerta principal y el altar mayor de la Catedral de la Ciudad de México, está plantado uno de los mayores tesoros de este templo, el coro. Por donde se le mire, hay algo que arroba la mirada. Por ejemplo, la sillería, construida por el escultor Juan de Rojas entre 1695 y 1697. Es un bello ejemplar del barroco mexicano. Para su hechura, se utilizaron maderas preciosas como cedro blanco y rojo, ayacahuite y nogal.
En los respaldos de las sillas, distribuidas en 2 hileras, se distinguen figuras talladas de algunos santos y ángeles. La sillería que hoy se conserva es una copia muy cercana al original, que se convirtió en cenizas por el incendio de 1967 y devoró también una parte del altar del perdón. Otro elemento del coro que se debe resaltar es el fascistol o atril, que servía para colocar los libros de cantos en los que se apoyaban el obispo y sus canónigos cuando se reunían para entonar cantos sacros. Esta pieza es un regalo de un obispo mexicano que vivía en Filipinas. Se dice que las figuras talladas en marfil que están en las esquinas hace años fueron robadas, pero lograron rescatarlas del sitio en que las pusieron a la venta. En el frontispicio se puede observar la representación de Jesucristo sentado entre ángeles y músicos, pintada por el famoso artista novohispano Cristóbal de Villalpando. Aquí también estuvo la interpretación del Apocalipsis que realizó otro grande del arte, Juan Correa, solo que esta obra fue otra de las afectadas por el incendio de 1967. La reja del coro fue diseñada por el pintor Nicolás Rodríguez Juárez, quien envió su diseño a Macao, China. El encargado de la manufactura fue el artesano Miao Lo, que entregó una notable pieza hecha a base de oro, plata, cobre y bronce. Para enviarla a la Ciudad de México, la embarcaron en la nao de China, que desembarcó en Acapulco y desde ahí viajó de manera atropellada hasta la Ciudad de México. La inauguración de la reja del coro fue el 31 de marzo de 1731. Por último, otro de los elementos que integran este coro son los 2 órganos monumentales. Uno de ellos es español y está fechado en siglo XVII. El segundo, hecho en México, tiene 3.350 voces y data de la primera mitad del siglo XVIII. Con este majestuoso conjunto arquitectónico y musical, agasajaron a los obispos y a sus canónigos, para hacerlos sentir como si fueran los ángeles músicos y cantores del cielo. Bueno, pues es la historia del coro, de la sillería, del fascistol, de la reja, de lo que se encuentra en la Catedral Metropolitana. Nos vamos a mover hacia la parte occidental de este templo, hacia la parte, las capillas que no pudimos visitar la semana pasada, donde se localiza el periodo constructivo posterior más nuevo de la catedral. Les recordamos, la primera torre fue la torre oriental, la que está pegada al lado del Palacio Nacional, fue la torre más antigua, la torre que se construyó primero. Con los años, con unos años después, se levantó la segunda y al mismo tiempo de ese lado se fueron adaptando algunas de las capillas más nuevas. ¿Qué son las capillas? Las capillas son espacios que se entregaron a los gremios, a los ricos, a las archicofradías, para que se dedicaran a la adoración de determinados santos. Bueno, pues vamos a comenzar con las primeras capillas. De hecho, vamos a comenzar con la primera capilla que está de este lado, donde se encuentra la base de la torre. Es la capilla de los Santos Ángeles, uno de los retablos pues más antiguos. Todos los retablos que encontramos en las capillas usualmente están hechos en el siglo XVII, siglo XVIII. Y vamos a entrar. Estamos entrando a la capilla de los Santos Ángeles. Se dice que es el conjunto más bello, más armónico, más completo de todas las capillas, de las 16 capillas que hay en la ciudad.
Un incendio destruyó esto en 1711, se tuvo que volver a hacer y por eso se logró milagrosamente conservar esta unidad que tenemos enfrente en medio de las representaciones de los arcángeles, Cintia. Sí, también podemos encontrar imágenes artísticas hermosísimas de un pintor que se llamaba Manuel Nava, que todavía están preservadas a pesar de que hubo pues el incendio, pudieron restaurarse y estar aquí en una de las capillas, la primera capilla. Pinturas de Juan Correa también, pero bueno, vamos a seguir porque nos faltan ocho capillas. Le invito a que nos acompañe en el recorrido. Hay que recordar que la catedral es un proceso de 3 siglos, es la cifra, la suma de todo el arte colonial. Entonces todo lo que podemos encontrar es como abrir un relicario e ir sacando joyas arqueológicas. Una de mis capillas favoritas, Cintia, es la capilla de San Cosme y San Damián. Sí. Son dos santos médicos, vamos a pasar a conocerlo. Cintia nos comentaba hace un momento que la mayor parte de las capillas son del siglo XVIII. Esta en concreto, no. Esta en concreto es la más antigua que hay en la catedral, 1681, es del siglo XVII, dedicada a San Cosme y a San Damián. Esta capilla tiene una historia interesantísima porque la abrieron en 1581 a consecuencia de una epidemia. Como estos santos son médicos y tenían fama de sanar rápidamente, se les dedicó con la esperanza de que la epidemia terminara. Sí, de hecho, bueno, podemos ver aquí a nuestra izquierda, es el Señor de la Salud y se supone que se le reza a estos santos cuando hay epidemias en la ciudad. Hay que recordar que hubo una época bastante fuerte en la Ciudad de México donde hubo inundaciones, hubo muchísimas epidemias que acabaron con muchísima de la población en la ciudad. Por eso, pues esta es una de las capillas que seguramente fue y sigue siendo una de las más importantes. Y de las más antiguas. Es interesante, hay una historia alrededor de San Cosme y San Damián. Esta historia nos cuenta, ellos alcanzan la fama porque eran tan buenos médicos que dicen que le injertaron incluso la pierna de un negro a un hombre blanco y que ese trasplante se dio con éxito. Continuamos el recorrido. Seguimos caminando hacia el norte de la Catedral Metropolitana, recorriendo las capillas del lado occidental. Lo siguiente que encontramos es la capilla de San José. Es una de las capillas más interesantes, más significativas que hay en este recinto, por una razón en particular. Durante muchos años, entre 1885 y 1925, aquí estuvieron guardados los restos de los héroes de la patria antes de ser llevados a donde se encuentran actualmente, en el Monumento de la Independencia. Vamos a pasar a conocerlo. Fue el recinto escogido para albergar los restos de los héroes de la patria. La figura que más, bueno, es un retablo bellísimo sin duda, pero la figura que más llama la atención es la que tenemos aquí atrás, el Cristo de las Llagas. El Señor de la Humildad, el Señor de la Paciencia, algo que hay que denotar y es que hay jarrones llenos de nueces, habas, almendras. Es el Señor del Cacao. El Señor es del Cacao. Es una figura que estuvo en la primitiva catedral, que se hallaba en el atrio y lo colocaban en el atrio para que los indígenas le ofrendaran cacao. Es lo que nos quiere representar un poco esta imagen. En este lugar vamos a encontrar también una oración dirigida al Señor, al Cristo de las Llagas. La gente que quiera aliviar esos dolores suele visitar esta capilla. Continuamos. Bueno, y seguimos con otra capilla muy curiosa, muy extraña, muy significativa. Es la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, la que se encuentra inmediatamente después de esta que hemos visitado. Llama la atención la profusión, la severidad del retablo, pero tiene una historia en particular. Vamos a pasar a conocerlo. Bueno, pues este es el recinto de Nuestra Señora de la Soledad. La particularidad que tiene es que esta capilla fue entregada y perteneció durante varios siglos
a todos los trabajadores, a todos los obreros que estuvieron trabajando en las obras de la catedral. La catedral tiene una particularidad, lo acabamos de ver ahorita, lo comentábamos incluso al ir caminando entre los andamios. Como tomó 3 siglos, los hombres de la Nueva España nunca la vieron terminada, siempre la vieron en obras, siempre la vieron con andamios, siempre la vieron con maestros que estaban dorando, estofando, colocando retablos, haciendo cosas, siempre estuvo en proceso de construcción y bueno, a esos personajes fue que les fue entregada. De la misma manera la encontramos hoy, Cintia. Sí, exactamente, pues siguen con andamios, sigue con personas trabajando, vemos la restauración que tuvo en el 2009 del órgano, después ahora vemos la restauración que tienen en el coro, y toda esta capilla está dedicada a todos ellos que han trabajado y han puesto su granito de arena para que esta sea una de la catedral más importante de nuestro país, la Catedral Metropolitana. Lo que sigue es la cripta, hay un espacio abierto que nos permite llegar a uno de los grandes lugares misteriosos de la catedral. Nos quedan todavía 2 o 3 capillas que conocer, que visitar, 2 capillas interesantes, una de ellas donde están los restos de Iturbide, el corazón del presidente Anastasio Bustamante junto a Iturbide, pero como se viene la misa, etcétera, vamos a tener que hacer una pausa, pero porque vamos a visitar uno de los lugares más extraordinarios y más misteriosos que hay en la catedral, que es la cripta de los arzobispos. Exactamente. Pues además se tiene que quedar, porque después vamos a visitar, yo creo que la parte más importante, porque no han entrado cámaras, y es la parte prehispánica que se encontró debajo del sagrario, pero en este momento nos vamos dirigiendo a la entrada de la cripta. Pues estamos bajo las 127,000 toneladas de peso de la catedral, 127,000 toneladas que se hunden irremediablemente 7 centímetros cada año. Estamos entrando a este espacio, a las criptas de la catedral, para mostrarle uno de los secretos subterráneos que guarda la Catedral Metropolitana precisamente. Exactamente, como ustedes se dan cuenta, bueno, esta es una de las partes recientemente abiertas, de hecho se abrió en 1937 con el arzobispo Luis María Martínez y Rodríguez y hace, digamos, espacio para que ocupen de 10,000 a 11,000 nichos, personas que vivan en la Ciudad de México. La razón por la que se hacen estas criptas es que la catedral se estaba hundiendo, se estaba partiendo y había que repararla. Y entonces se ideó sacar 70,000 toneladas de tierra para poder hacer la reparación. Ahí se le ocurrió, pues este espacio lo podemos ocupar para refaccionar, para conseguir dinero, para conseguir la restauración 1937. Estamos en un lugar emblemático, exactamente debajo de la cúpula que hizo Tolsá, en el centro de la cúpula que hizo Tolsá, en lo que vendría siendo el punto cero de la Ciudad de México. Que de hecho, algo curioso es que desde aquí se hacen todas las mediciones que tenemos, digamos, de la Ciudad de México a Querétaro, de la Ciudad de México a los diferentes puntos de nuestro país. Eso es algo muy interesante. Vamos a entrar por una parte que va a ser muy interesante, porque vamos a pasar por abajo del altar de los reyes
a donde se encuentra la cripta de los arzobispos de la Ciudad de México. Allí están enterrados 39 personajes de la época colonial hasta el siglo XX y solamente faltan dos cuerpos que según la leyenda no están. Va a ser muy interesante que cuando estemos en ese punto alcemos la vista porque hay una reja subterránea que cuando uno levanta la vista se maravilla porque lo que está arriba es el dorado, todo ese color refulgente del altar de los reyes, precisamente. Sí. Algo también que es importante resaltar y es que antes de que pasen a esta cripta los arzobispos tienen que pasar 20 años en estos nichos que se les llaman, les dicen el pudridero. Los pudrideros, donde estos cuerpos llegan al estado de cenizas o descomposición para poderlos meter a las criptas. De hecho, creo que uno de los cuerpos de alguno de los arzobispos lo subieron y está enterrado en alguna de las capillas por la preservación de su cuerpo. Y ahorita en este momento ya nos estamos aproximando. Aquí es el punto donde nos encontramos precisamente abajo se oye la misa todavía, estamos abajo de este altar dorado. Al alzar la vista ahorita verá usted esos colores maravillosos y entramos a este recinto absolutamente legendario y absolutamente misterioso. Lo primero que encontramos es la tumba del arzobispo Fray Juan de Zumárraga. Es el primer arzobispo de la Ciudad de México. Llama mucho la atención esto, a ver si te puedes acercar por aquí. Vale mucho la pena que veamos esto, porque este cráneo de piedra que se encuentra colocado a sus pies apareció precisamente en este sitio durante las reparaciones que se hacían en 1937, formaba parte de uno de los templos que hemos visitado, fue colocado a los pies en este espacio. Y bueno, pues como se lo comentábamos, aquí están, precisamente comienza del lado izquierdo hacia allá, los nichos de los arzobispos, Fray Juan de Zumárraga, Fray Alonso de Montúfar, Manuel José de Rubio y Salinas. Ay, ¿no estará el de Pedro Moya? Aquí están las fechas de los años. Me gustaría ver el de Pedro Moya. Aquí está, que es otro de los arzobispos importantes que resaltan en la historia de nuestro país. Pues es tan importante que fue el que estableció el Tribunal de la Inquisición en México. En una misa en la catedral precisamente le pidió a los fieles que se volvieran vigilantes y espías de sus familiares, porque si ellos sabían algo y no lo denunciaban a la Inquisición, arderían en el fuego del infierno. Un personaje interesante, bueno, pero están todos los nombres: Fray García Guerra, Juan Pérez de la Serna, Francisco Manso y Zúñiga, Francisco Verdugo. Son nombres que se nos cruzan una y otra vez. Alonso Núñez de Haro y Peralta, nombres que se nos cruzan una y otra vez en los libros de historia. De hecho, se encuentran aquí todavía los restos de Monseñor don Miguel Darío Miranda Gómez, del 56 al 77. Se mantienen, como dice Cintia, el resto de los arzobispos en lo que se llama el pudridero, que es el lugar donde se les deposita, en lo que se secan sus huesos para luego ser colocados en este lugar. Como le decía, según la leyenda, solamente faltarían dos: don José de Fonte y don Juan de Palafox y Mendoza, otro nombre fundamental importante. Algo que no vimos en la entrada es esta cruz, que es uno de los adornos principales aquí de la cripta. Es una cruz griega, que quiere decir que es una cruz griega, todos sus lados son del mismo tamaño y representa las cruzadas de Jerusalén. Tiene un, digamos, símbolo místico donde convierte las energías negativas a positivas. Es un adorno que está hecho con mosaicos. No es muy antiguo y no es muy bonito, ¿verdad? Pues es como que no encaja mucho. Bueno, esto es otra cosa importante. Esto que tenemos aquí sí es verdaderamente importante. Juanito, a ver si lo podemos ver. Esto es la lápida que perteneció a uno de los arzobispos más importantes que hubo en la catedral, don Juan de Mañosca. Esto era parte de la tumba, lo quitaron de la tumba y lo colocaron en esta reja. Los símbolos, pues don Juan de Mañosca es el que trajo la cruz de Mañosca a la catedral, de la que hablaremos un poquito más adelante, que estuvo en el atrio durante siglos. Tenemos una nota que cuenta la historia de este lugar que estamos visitando, que cronica los detalles de esta excavación, de este misterio arquitectónico y subterráneo de la Catedral Metropolitana. Lo vamos a ver.
Custodiada por dos grandes monjes tallados en madera, la cripta arzobispal de la Catedral Metropolitana es un área poco conocida de este magnífico recinto religioso. Construida en 1937 por el arzobispo Monseñor Luis María Martínez y Rodríguez, quien la pensó debajo del altar principal para resguardar los restos de cada uno de los arzobispos de la Arquidiócesis de México. Fue diseñada como un hemiciclo compuesto de un altar de cantera, detrás del que se ubican 79 nichos, algunos sellados con placas de bronce. Como parte del proyecto, hay un laberinto de pasillos que alberga 10.000 criptas particulares, distribuidas conforme las 14 capillas que componen las caras laterales de la catedral. Curioso mencionar que a mitad del recorrido se encuentra la referencia exacta que se utilizó para construir no solo la catedral, sino la Ciudad de México en su totalidad. Así, debajo del altar de los Reyes se encuentra una puerta fabricada con el mármol obtenido de la lápida de Monseñor Don Juan de Mayosca y Zamora. Al centro de la cripta principal se aprecia un cenotafio con la figura de Zumárraga y debajo una escultura azteca con forma de calavera. En los muros laterales se observan 4 catafalcos o podrideros, donde por 20 años se deposita el féretro del arzobispo recién fallecido, de donde se retira para colocarse en su respectivo nicho. Por último, cabe mencionar que la bóveda de la cripta arzobispal está ricamente adornada con una cruz de Jerusalén de cristal policromado y talavera, que señala los 4 puntos del universo según la cosmovisión prehispánica, y al centro, una representación de la ciudad de Jerusalén. Vamos a continuar caminando por la catedral, metropolitana. Tenemos que pasar ahora hacia el otro lado, porque lo siguiente que vamos a ver es otro lugar privilegiado. Tuvimos la gran oportunidad de que accedieran las autoridades de la catedral a abrir el cofre de los tesoros que encierran aquí, la sacristía. El lugar, como le decía, que funciona como un relicario del arte colonial más excelso, más refinado. Sí, bueno, de hecho también fue un lugar muy especial de la catedral, porque después de 1626, cuando deciden volver a construir la catedral y hacer una catedral mucho más grande, de 5 naves, la sacristía se usaba para hacer hasta 1641 los oficios y las celebraciones que se llevaban a cabo aquí en la catedral. Lo que vamos a encontrar ahorita es una portada muy antigua, la fachada por la que vamos a atravesar, que fue terminada en 1623. Llama la atención por su sobriedad, se llama estilo herreriano, incluso le dicen desornamentado. Es una cosa que habla de una dureza, de una rigidez que va a contrastar notablemente con lo que vamos a encontrar adentro. Hay una ventana que parece una reja de cárcel para hablar de que todo adorno toda banalidad es despreciable, que solamente la austeridad, ese rigor asociado a la iglesia valía la pena. Es algo que estuvo muy de moda. Hay una portada que dice, una frase que dice, siendo comisario y oidor de don Álvaro Vázquez de Cisneros, se terminó esta portada.
la portada de y cerró esta sacristía en el año de 1623. Está pegado, sí. Pero bueno, vamos a pasar porque vamos a ver cómo de esta sobriedad, de esta rigidez que nos propone la portada, vamos a pasar a un arte más suave, más humano, no exento de pecado, porque lo que vamos a encontrar es verdaderamente sorprendente. Nos va a caer encima, nos va a saltar a la cara el barroco. Bueno, pues ni por dónde comenzar, Cintia. Es verdaderamente portentoso, prodigioso lo que tenemos aquí. Si uno alza la vista, encuentra estas enervaduras doradas en la bóveda que son verdaderamente prodigiosas. Si uno voltea a la derecha, encuentra la coronación de la Virgen de Correa. Si uno voltea al frente, un mural en el que el mismo Correa pintó hasta los vanos de la ventana con unos ángeles prodigiosos para representar la entrada de Cristo de Jesús a Jerusalén. ¿Para dónde voltear? ¿Por dónde comenzar a mirar todo esto? Sí, bueno, de hecho, además de Correa también tenemos a Villalpando, tenemos también a Bartolomé Esteban Murillo, a muchísimos artistas que son realmente importantes de nuestra cultura en cuanto a arte. Tenemos que también los marcos son hermosísimos, fueron hechos en 1685 por un tallador que se llamaba Manuel Velasco, y si vemos es casi como marcos de oro, bueno, son marcos de oro resplandecientes, dorados que resaltan todas estas imágenes maravillosas. Tenemos cuatro retablos inmensos de Cristóbal de Villalpando. Son obras únicas, es impresionante, portentoso que se hayan logrado salvar. Existe la leyenda que hay una pintura aquí que fue pintada por Murillo. Me gustaría averiguar cuál fue para ver si la podemos encontrar. Lo cierto es que estos cuatro grandes retablos son de Villalpando, los otros dos son de Correa, y encontramos pues el mobiliario que formó parte de esta nobilísima catedral a lo largo de la Nueva España. Que de hecho, bueno, fue un diseño meticuloso de un arzobispo y cardenal en Milán, San Carlos Borromeo. Mandó a hacer específicamente todo este ajuar eclesiástico que se siguiera exactamente como él lo había planeado, y es de finales del siglo XVIII que todavía podemos pues sentir esta madera y estos muebles que han guardado durante años y años todo el ajuar de los arzobispos que han estado aquí. Esta es probablemente la pintura que se ha atribuido a Murillo. Se menciona que es probable, muy probable que sea, pero que no, como no tiene firma, no hay manera de confirmarlo. Pues el espacio es verdaderamente extraordinario, es un espacio cerrado, muy guardado, muy conservado. Ya estamos entendiendo por qué. Tenemos una nota que nos va a contar la historia desde que se colocó la primera piedra, porque parece que la primera piedra de la catedral original se colocó por esta zona, hasta pues el momento que estamos viendo, que estamos visitando en este momento. Le ruego que nos acompañe a verla, por favor. Como un cofre del tesoro, está resguardada la sacristía de la Catedral de la Ciudad de México. Para llegar a ella, hay que pasar por la austeridad del estilo herreriano de la sala capitular. Pero cuando las dos puertas de la sacristía se abren, el destello del mundo barroco de mediados del siglo XVII ofrece su resplandor al visitante. Sus bóvedas fueron cerradas en 1623 y conservan su origen gótico. En sus muros hay pinturas murales firmadas por Juan Correa y Cristóbal de Villalpando. De Correa primero están la coronación de la Virgen, la lucha de San Miguel con el dragón y la entrada de Jesús a Jerusalén. Y de Villalpando se conservan la Inmaculada Concepción y el triunfo de la Iglesia. Uno de estos cuadros fueron colgados a finales del siglo XVII en marcos tallados por Manuel de Velasco.
En la parte baja de los muros se observan cajoneras y algunos cuadros enmarcados con molduras de oro. En este cofre dorado es donde los sacerdotes se visten y se guardan los objetos para el culto. Y muy de vez en cuando, ojos curiosos pueden posarse en este tesoro oculto. Nos vamos acercando a lo que va a ser sin duda el momento culminante de este recorrido, de esta visita que estamos realizando a la Catedral y al Sagrario de la Ciudad de México. Estamos precisamente en la parte posterior del Sagrario Metropolitano, esta construcción de 1768 que debemos al genial Lorenzo Rodríguez. En la parte trasera, junto a la célebre cruz de Mañosca, una cruz aquí en el patio de canónigos, ¿no? Una cruz que durante mucho tiempo estuvo en el atrio de la catedral, que fue la más alta que se encontraba en el país y que luego fue rebasada y luego finalmente en los años 30 arrumbada en este lugar. Junto a este lugar se abre la escalera de caracol, el orificio que vamos a atravesar en estos momentos para poder bajar a los restos arqueológicos, a conocer los restos arqueológicos que se encuentran en los cimientos del Sagrario y que aparecieron en 1976. Exactamente. Pues tendremos que bajar unos, ¿qué será, Cintia? ¿10 metros, 12 metros? De hecho, vamos a bajar 5.4 metros, que fue donde encontraron en 1976 un talud o una parte de lo que era la pirámide del Sol, de lo que era el templo de Huitzilopochtli, y encontraron un jeroglífico, un símbolo solar, mientras estaban haciendo la excavación, sacando la arcilla para poder equilibrar el sagrario. Así es. En 1937 el hundimiento de la catedral era tal. Estamos bajando este lugar que parece un estacionamiento, bóveda, sí. Un estacionamiento moderno. En 1937 el hundimiento, ya el quiebre de la catedral, sobre todo el sagrario, era tal que el arzobispo Luis María Martínez ordenó, pidió la ayuda del gobierno para que se salvara el sagrario, porque el sagrario se iba a quebrar, se iba a partir en dos. Sacaron 70,000 toneladas de tierra de los cimientos para tratar de equilibrarlo, y mientras estaban haciendo esos trabajos se comenzó por primera vez a conocer el subsuelo de la catedral. Y lo que vamos a ver en este momento, pues es un tesoro de los que nos encontramos en el centro histórico. Es como una de las paredes. Es el talud, precisamente. Poca gente ha logrado conocer esto. Nosotros teníamos noticias muy vagas, no podíamos estar seguros de que podíamos obtener el acceso. Pero esto que estamos viendo, esto que tenemos enfrente, es lo que queda de México Tenochtitlan. Ahorita recuerdo ese célebre poema azteca que preguntaba, que decía: mientras existe el mundo, no acabará la gloria ni la fama de México Tenochtitlan, y preguntaba quién podrá sitiar México Tenochtitlan. Era como quién podría conmover los cimientos del cielo. Qué terrible, qué tremendo que después de ese poema pues tengamos esto. Y cuando yo veo esta edificación, la técnica realmente es totalmente similar a lo que hemos visto a través de
de los programas y de las aventuras que hemos tenido, de las paredes de las primeras edificaciones que se hicieron en la Ciudad de México. Tenemos la misma técnica de unir las piedras, es fantástico, como lo que vimos en la calle de Seminario, que está aquí enfrente. Estamos caminando aquí prácticamente por un laberinto, buscando la salida. Creo que nos vamos a tener que regresar. No, nos vamos a tener que regresar porque vamos a mostrarles ahora sí el glifo que encontraron, que se llama el glifo de Chalchihuitl, que quiere decir, la primera sílaba es chalco, que quiere decir piedra preciosa, color verde, pero es el símbolo solar y lo vamos a ver, vamos a buscarlo en este momento, porque como esto es como un laberinto de pilotes tratando de sostener pues el sagrario. En 1976 fue hallado esto que vamos a presentarle ahora, que estamos buscando en estos momentos y que es verdaderamente interesante. Uno no puede pensar sino en los viejos mitos, en las viejas leyendas que hay alrededor, incluso esotéricas, que hay alrededor de México Tenochtitlan. Lo que vamos a ver ahora es un Chalchihuitl, que significa lugar de lo precioso y de lo sagrado. Es significativo, completamente significativo, que este círculo, este emblema solar que tenemos aquí, represente, y que está abajo de la catedral, represente lugar de lo precioso y de lo sagrado. Estas leyendas, estas teorías que se han construido sobre esta piedra indican que en realidad este es el verdadero centro de México, que este es el corazón del país y que el templo colonial que lo resguarda es como una caja musical. Es una leyenda, digo, desde luego fantástica. No, es como las muñecas rusas, que abres y sale otra, y abres y sale otra. Es como una campana musical que lo despierta con las vibraciones de sus campanas. Vemos aquí un agüejote, el pilote del sistema de construcción, que era un árbol que podía estar en el agua sin descomponerse, sin entrar en estado de putrefacción, y que por eso fue usado en los cimientos originales. Pero vale la pena que nos detengamos un momento. A ver, lástima que esté cerrado, porque sí me hubiera encantado ponerle la mano encima. Pues es un símbolo solar, evidentemente, y pues es increíble. Quiero pasarles y transmitirles la sensación de estar aquí abajo. Es un sitio muy húmedo, todavía hay muchísima humedad en este lugar. El olor y el hedor es fuertísimo. Tienen que tener ductos de aire para que puedan venir a trabajar los obreros y seguir excavando para poder mantener pues, el sagrario en pie. Y es increíble poder pensar que además de este símbolo solar, este glifo que nos encontramos aquí, seguramente hay muchísimos más que todavía no se han inspeccionado. Seguramente falta muchísimo por excavar. Bueno, pues aquí tenemos esta piedra de jade. Vamos a caminar un poquito más para acá. Pásale, Cintia. Gracias. Y nos vamos a encontrar, y esto es maravilloso, porque ahí es cuando nos podemos dar cuenta e imaginarnos perfectamente cómo era el templo, porque aquí nos vamos a encontrar con otro talud, otra pared de lo que era esta pirámide. A ver, baja con cuidado. Y es increíble ver la edificación casi perfecta. Está pues, perfectamente conservado. Esto es lo que vieron Cortés, lo que vio Bernal Díaz del Castillo, lo que vieron sus hombres. Esto es lo que destruyó Pedro de Alvarado, ayudado por los tlaxcaltecas y por otros indios. Esto es lo poco que quedó. Pero esto que estamos viendo y estamos tocando son las piedras sobre las que un día brilló el sol de 1519, 1520, 1521, el sol y el cielo coronado de volcanes de lo que fue la ciudad más poderosa de Mesoamérica. Es maravilloso ver cómo aquí podemos ver una punta perfectamente delineada de lo que era la pirámide. Es uno de los vértices y es realmente increíble que podamos tocar estas piedras que llevan más de 400 años. 500 años aquí enterradas. A 492 años estamos de... Y que hubieran utilizado estos mismos materiales para edificar lo que sería la Nueva España. Bueno, pues vamos subiendo, vamos saliendo, porque pues se acaba aquí el recorrido, no hay mucho ya más que ver. Se han encontrado muchísimas cosas. Será cosa de... ¿Sigues? También
de irlas rastreando, porque los arqueólogos han estado trabajando cerámicas, ofrendas, cráneos que se han encontrado, etcétera. Eso nos podría dar material para otro De hecho, programa. vamos a ver un cráneo maravilloso cuando entremos a... Pero ese es de piedra. Vamos subiendo, vamos subiendo. Uf, la humedad aquí está terrible. Lo único que puedo decirte, Héctor, es que qué bueno que me traje pantalones hoy porque la vez pasada con falda estuvo. Un laberinto esto. Tal vez bajamos más metros, ¿verdad? Emergemos a la superficie de la Tierra después de este... Yo creo que son más de 5 Sí, ¿verdad? metros. Yo creo que sí. Más... Ay, mira, aquí hay un hueco. Pero bueno, pudimos ver lo único, lo inigualable, lo que no se puede encontrar en ningún otro lado. Los restos de uno de los templos de Tenochtitlan, tal y como lo dejaron durante la destrucción de la vieja ciudad los españoles. En una fecha muy cerca, es muy cerca del 13 de agosto, la fecha en la que cayó la ciudad, y unos días después pues tenemos el privilegio de realizar este descenso, Cintia. Sí, bueno, yo creo que hoy terminamos el recorrido de esta segunda parte que hemos hecho aquí en la Catedral Metropolitana. Para mí, creo que el mejor recorrido que hemos hecho hasta ahora Los en dos, cuanto a la experiencia. el de la pasada, que precisamente pudimos tocar las campanas. Es algo que sí nos va a marcar, creo, para toda la vida. Por vida. Y bueno, esta experiencia pues no se queda atrás. Espero que usted la haya disfrutado. Espero que haya podido conocer un poco más de los secretos de la ciudad, de las cosas que hay en la Ciudad de México, de esos lugares por los que pasamos a veces sin voltear a mirarlos, sin saber lo que encierran, sin saber todo lo que hay en ello que nos puede pertenecer, de lo que podemos formar parte. Ese es el propósito de estos recorridos, de estas caminatas. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, Cintia. Exactamente. Gracias. Muchas gracias a ti, Héctor, y muchas gracias a todos ustedes. Y les recordamos que nos escriban a la página, que es elfoco@proyecto40.com.mx. Y también nos han hecho muchísimas preguntas con respecto a dónde pueden ver el programa por segunda vez o dónde pueden encontrar los programas pasados. Los invito a que entren a la página web, que es www.proyecto40.tv, que semanalmente van subiendo los programas que vamos haciendo, así que si usted quiere volver a escuchar algún dato o ver alguna imagen, puede recurrir a esta página. ¿Ya dijiste tu Twitter? No, mi Twitter es @sinfrancesconi. Y @H de Mauleón. Escríbanos críticas, comentarios, sugerencias, recomendaciones, lo que guste y mande, todo lo atendemos y sobre todo lo agradecemos muchísimo. De verdad le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.